Bien, buenas noches. Pues si les parece, siendo las 8:01 de hoy, viernes 23 de marzo, da comienzo la sesión de pleno ordinaria con el primer punto de la aprobación de los borradores de las actas del 26 de enero y la urgente del 8 de marzo. ¿Alguna objeción al acta? Pasamos a la parte resolutiva, la aprobación del expediente de reconocimiento extraordinario de crédito 1/2018. Corresponde hacer esta operación contable para aprobar una factura que se quedó colgada del año 2016 por importe de 2.452 euros de materiales de construcción y portes de camión, y el sistema, como ya hemos comentado en varias ocasiones, para poder reconocer esa factura y aprobarla es hacer este reconocimiento extraordinario en el Pleno. ¿Alguna cuestión al respecto? Pues lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. El siguiente punto del orden del día: aprobación de la adhesión del Ayuntamiento de Marmolejo a la reclamación, a la declaración de los paisajes del Olivar de Andalucía como paisaje cultural Patrimonio Mundial por la UNESCO. Tiene la palabra el señor Rafa Valdivia. Gracias, señor presidente. Bueno, pues lo que se trata aquí es que la Diputación Provincial de Jaén está impulsando la declaración del paisaje del olivar en Andalucía para que sea declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Lo está impulsando la Diputación Provincial de Jaén, pero con la colaboración de las demás Diputaciones de Andalucía, la propia Junta de Andalucía y asociaciones culturales, agrarias y de todo tipo de Andalucía, además de un montón de ayuntamientos que se están adhiriendo a esta declaración. A nosotros, además, nos conviene adherirnos de una forma particular y más interesada porque dentro de esa zonificación que han hecho a lo largo del territorio andaluz sobre los paisajes y elementos relacionados con el olivar, que son de especial interés y que forman parte de esa declaración como Patrimonio de la Humanidad, pues está una pequeña zona de nuestro pueblo, en la zona del Olivar de Sierra, y además incluye un caserío típico andaluz como es el Cortijo del Exijano, que tiene unas prensas peculiares y forma parte de esa declaración como Patrimonio de la Humanidad, un elemento de interés turístico y, por tanto, de interés histórico. En esa propuesta que elevamos hoy al Pleno, dice literalmente: la inmensidad del Mar de Olivos de Andalucía es uno de los paisajes más impresionantes que puedan contemplarse. Es el mayor bosque creado y mantenido por la mano humana que existen en el mundo. El olivo, el olivar y el aceite son símbolos y valores de la cultura mediterránea, arraigados en la médula de Andalucía. El excepcional paisaje que conforman el olivo y el olivar en nuestro territorio y en nuestra cultura es también decisivo en nuestra dinámica presente por su enorme aportación social, económica y ambiental, así como por sus riquísimas aportaciones a la diversidad cultural, además de que en muchos municipios de Andalucía suponen la principal fuente de vida. El olivar en Andalucía es un paisaje y un paisanaje, una forma de ser y de hacer. Es el resultado de trabajo de miles de brazos y millones de anhelos que ahora se nos presentan como una herencia colectiva que ha sido conformada por el esfuerzo de generaciones y generaciones de seres humanos y cuyo mantenimiento inteligente, sostenible y rentable desde todos los puntos de vista es decisivo para nuestra gente. El olivar y su paisaje son nuestra herencia común desde hace milenios, pero también nuestro presente y nuestro futuro. Desde el interior de Andalucía, orgullosos de los valores que aporta, convencidos de que tienen relevancia universal y carácter excepcional, queremos compartirlos con toda la humanidad, promoviendo que los paisajes de olivar de Andalucía sean declarados por la UNESCO Patrimonio Mundial como paisaje cultural agrario. Ello, además, no supondrá ninguna limitación de uso o de manejo en la actividad productiva. Como he dicho, para nosotros tiene todavía mayor relevancia
porque dentro de esa zona de especial interés, concretamente la POA número 9, está incluido un pequeño paisaje de una pequeña zona de olivar de sierra y el cortijo del Exijano. Esta comisión que ha formado la Diputación Provincial de Jaén, conjuntamente con la Junta de Andalucía, se ha reunido también con los propietarios del cortijo del Exijano. Hemos visitado también conjuntamente ese cortijo con los propietarios y a título particular también van a firmar esta adhesión a la convocatoria o a la propuesta para el patrimonio de la humanidad. Por tanto, teniendo en cuenta todo lo expuesto, se propone la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, el Ayuntamiento de Marmolejo reconoce los extraordinarios y positivos valores del paisaje del olivar de Andalucía y se suma a la solicitud para conseguir la declaración del paisaje del olivar de Andalucía como patrimonio mundial. Y segundo, el Ayuntamiento de Marmolejo acepta su compromiso de cooperar activamente para conocer, conservar y difundir los valores del paisaje del olivar y anima a todas las autoridades competentes a que realicen las tareas necesarias para culminar con éxito el anhelo colectivo de esta declaración por la UNESCO. Muchas gracias, señor Valdivia. ¿Alguna intervención en este punto? Pues lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. El siguiente punto del orden del día. Moción institucional para establecer un sistema público de pensiones con mayor capacidad de redistribución y reducción de las desigualdades. Este punto concreto es una moción institucional, como bien reza en su enunciado, con la intención de tener un gesto desde este pleno, desde esta corporación, con un colectivo que yo creo que es evidente que están pasando por una circunstancia, yo creo que cuando menos injusta. Independientemente de cuál sea la circunstancia o el pensamiento o el posicionamiento de cada partido, hemos creído conveniente el hacer institucional esta moción, sin que lleve el sello de ningún partido político de manera concreta, e incluso, tanto en la exposición de motivos como en las propias peticiones que se hacen en la moción, hemos depurado, por decirlo de alguna manera, todas aquellas alusiones que pudiera haber de cara a algún partido político o alguna gestión política que se haya hecho a lo largo de los últimos años. Por lo tanto, el objetivo, como bien decía al principio, es el de públicamente mostrar el apoyo de una manera concreta y específica y sobre todo de una manera institucional a todos aquellos pensionistas que están viendo que las pensiones no suben lo que tienen que subir, no suben lo suficiente, de hecho suben de una manera ridícula e irrisoria, pero también de la misma manera, a la misma vez, pues también intentar tener un gesto en pos de esa garantía del futuro de las pensiones. En la exposición de motivos de la moción anunciamos que el sistema público de pensiones constituye la política pública con mayor capacidad de redistribución y de reducción de desigualdades. De hecho, supone el 46% del presupuesto del Estado el dinero que se destina a la política de pensiones. Por lo tanto, hay una gran parte de ese presupuesto, la mayor parte, que sirve, pues como bien decimos, para redistribuir y reducir las desigualdades, redistribuir la riqueza y reducir las desigualdades entre los ciudadanos de nuestro país. Dicho sistema ha entrado en un periodo de déficit constante y creciente y con el nuevo mecanismo de revalorización que desvincula del poder adquisitivo y con el factor de sostenibilidad que ajusta el importe de la pensión en función de la esperanza de vida, se induce a los pensionistas hacia un paulatino empobrecimiento. Eso no es una teoría política, sino es algo que en la práctica está sucediendo. Los resultados están a la vista: progresiva pérdida de poder adquisitivo de las pensiones, sensación de incertidumbre en los actuales jubilados sobre si el Estado será capaz de pagar sus pensiones en los próximos años, sentimiento de injusticia en aquellos que contribuyen al sistema pero dudan de que éste les pueda proporcionar una pensión digna en un futuro próximo, 10 o incluso 20 años vista, y la desesperanza casi absoluta por parte de la juventud de que algún día puedan contribuir y además ser protegidos por el sistema. El déficit del sistema público de pensiones ha sido compensado por retiradas masivas del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. O sea, se ha ido sacando dinero de ese fondo de pensiones, de ese fondo de reserva, que de contar con 6.815 millones de euros en el año 2011, a día de hoy cuenta
con 8.095 millones de euros. Y si todavía no se han agotado esos 8.095 millones de euros, ha sido como consecuencia de un préstamo que el Estado le dio a la Seguridad Social de 10.192 millones de euros. A ello hay que añadir también cantidades que se han ido retirando del fondo de mutua por importe de otros 8.621 millones de euros a lo largo de estos últimos años. En definitiva, se han necesitado fondos por importe de más de 93.000 millones de euros adicionales a las cotizaciones para poder hacer frente al pago de las pensiones en los últimos años. No han sido suficientes las cotizaciones que hemos aportado entre todos y ha habido que recurrir a ese fondo en más de 93.000 millones de euros. En el año 2018 se ha seguido con la misma línea y se sigue endeudando la Seguridad Social ahora con un crédito de 15.000 millones de euros más. Lógicamente, de seguir con este ritmo, con este gasto, la hucha de las pensiones, como es por todos conocida, quedará totalmente vacía a lo largo de este año 2018. Es decir, se va a agotar 10 años antes de lo que estaba previsto en la reforma que se hizo de la estructura financiera de la Seguridad Social en 1989 y también 10 años antes de lo que se recogió en una recomendación que se hizo en el consenso que se adoptó en el Pacto de Toledo, donde en ese momento se estableció que esa hucha de pensiones debería ser usada cuando surgieran las mayores tensiones generacionales, los mayores desequilibrios entre la población de nuestro país y se tenía previsto que fuera en torno al año 2023. Este escenario pone en riesgo la situación financiera de la Seguridad Social, evidentemente, y en consecuencia la garantía no solo de las pensiones actuales, sino que también y sobre todo de las pensiones futuras. Por eso es imprescindible adoptar medidas que den estabilidad al sistema. El derecho a las pensiones y el acceso al sistema de la Seguridad Social es un derecho constitucional. Así lo recoge el artículo 50 de nuestra Carta Magna, de nuestra Constitución, donde dice literalmente que los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad. Para ello, para conseguir hacer valer ese artículo, es necesario plantear medidas destinadas a garantizar el futuro del sistema público de pensiones. Por ejemplo, recuperando el Pacto de Toledo, que es fundamental, el consenso entre todos los partidos políticos, en mi opinión, en nuestra opinión, es el primer paso que hay que dar, recuperar el diálogo y recuperar el consenso, para entre todos poner encima de la mesa elementos que contribuyan al sostenimiento del sistema. En ese pacto, en esa recuperación del diálogo, también es lógico y perentorio que se implique también a los agentes sociales para que formen parte de ese gran acuerdo que venga a ser que tengamos una garantía de pensiones inmediata y sobre todo de manera futura. Se debe aprobar un nuevo estatuto de trabajadores que promueva derechos laborales y empleo de calidad, para a través de esos nuevos contratos conseguir nuevos fondos para ese sistema de pensiones y estableciendo una fuente complementaria de financiación de las pensiones a cargo de los presupuestos generales del Estado, cosa que se está haciendo en los países de nuestro entorno. Es evidente que se debe plantear un nuevo modelo para reequilibrar el sistema de pensiones, manteniendo evidentemente el gasto que ello conlleve, racionalizando otras partidas e incrementando los ingresos del sistema, que es fundamental. Por todo ello, desde esta alcaldía se presenta al Pleno del Ayuntamiento para su consideración y aceptación la siguiente moción, instando al Gobierno de España, porque es el competente, pero también a todos los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados y el Senado, primero y sobre todo a llegar a un gran consenso que se traduzca en la introducción en el Pacto de Toledo de un nuevo principio de reequilibrio presupuestario que suponga la derogación y la asunción de todos los cambios legales introducidos en la regulación de la jubilación anticipada en el Real Decreto Ley 5/2013, igualmente en la Ley 23/2013, reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social, para, como consecuencia de ello, poder garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, recuperando la actualización de las mismas conforme al IPC y eliminar el factor de sostenibilidad establecido en dicha ley. El segundo punto, pedimos racionalizar los gastos del sistema, desplazando los presupuestos generales del Estado a aquellos que no corresponden a prestaciones, de manera que determinados gastos
que evidentemente no son prestaciones, no se nutran de esa caja de pensiones ni del propio sistema, sino que tengan una partida específica en los presupuestos generales del Estado para no mermar esas ya arcas que ya están en situación de mínimo. Incrementar, en el tercer punto, incrementar los ingresos del sistema, complementando la financiación de la seguridad social, como por ejemplo, entre otras muchas medidas que se pueden tomar, con ingresos procedentes de impuestos específicos y extraordinarios a la banca y a las transacciones financieras, destinados anualmente a completar los ingresos por cotizaciones, hasta que estos ingresos se vuelvan a equilibrar dentro del propio sistema. Es de justicia, apuntamos, pensar que si toda la sociedad española en un momento determinado ha contribuido al rescate de las entidades financieras, como es conocido por todos, en este momento ese impuesto debería de servir para contribuir al rescate del sistema público de pensiones, de manera que sea una acción recíproca el hecho de que el propio país, los propios ciudadanos hayan rescatado a la banca y ahora que sea la banca la que contribuya al rescate del sistema. Esto sería una medida, entre otras muchas, que se pudieran tomar. Hay que intensificar también la lucha contra el empleo irregular y el fraude de la seguridad social. Eso es necesario porque atentan directa y flagrantemente contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras y, sobre todo, también contra el propio sostenimiento del sistema, mermando su capacidad de ingreso. Siempre que haya trabajo ni siquiera ya precario, sino irregular, y se haga fraude a la seguridad social, se merman los ingresos que la seguridad social percibe a través de las cotizaciones. Por lo tanto, hay que intensificar esa lucha contra ese empleo irregular y ese fraude para conseguir nuevos ingresos o mayores ingresos de los que se están consiguiendo hasta ahora. También se pide la aprobación de una ley de igualdad laboral con el fin de eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres. Hay una diferencia muy importante de más del 20% entre lo que cobran los hombres y las mujeres en muchísimos ámbitos de nuestra sociedad y, por lo tanto, eso atenta contra el propio sostenimiento del sistema, además de contra el derecho de los trabajadores, en este caso de las trabajadoras y de las mujeres propiamente, porque si de alguna manera cobran menos, de alguna manera también cotizan menos y entra menos dinero en la caja de las pensiones. Por lo tanto, pedimos que se apruebe una ley de igualdad laboral para que se elimine esa brecha salarial. Y, por último, se pide recuperar la iniciativa legislativa incluida en la Ley 27/2011, que no está derogada, simplemente se dejó aparcada. Por lo tanto, lo que se pretende o lo que pedimos es que se recupere esa iniciativa que consistía en incrementar la pensión de viudedad de mayores para mayores de 65 años que no perciban, evidentemente, otra pensión pública hasta poder alcanzar como mínimo el 60% de la base reguladora. Son medidas todas estas las que se plantean, medidas que están estudiadas, pueden ser estas y otras muchas más, evidentemente, pero yo creo que la moción recoge la realidad que está viviendo nuestro país, la realidad que están viviendo los pensionistas de nuestro país, la incertidumbre en la que podemos vivir los que hoy tenemos la suerte de estar trabajando, cotizando, entendiendo que esa cotización sirve para mantener el sistema, pero teniendo, como decía, esa incertidumbre de saber si el sistema nos podrá cubrir el día de mañana. Ponemos de manifiesto casos concretos que están sucediendo, casos prácticos, no es teoría, no son tesis políticas ni pensamientos de un partido u otro, sino que ponemos negro sobre blanco aquellas situaciones flagrantes que se están dando en nuestro país, hasta el punto en el que el hecho de subir una pensión el 0,25% es totalmente ridículo, dado que el IPC, por ejemplo, está en torno a los 2 puntos y medio, si no tengo mal entendido. Y, como decía también, las propuestas, que podrían ser otras muchas, hemos cogido algunas, sobre todo las que tienen un perfil más plano, más lineal, en cuanto al posicionamiento político, de manera que en la medida de lo posible se consiga la mayoría absoluta, la unanimidad, más que la mayoría absoluta, perdón, la unanimidad de todo este Pleno a la hora de apoyar esta moción con la simple y sana intención de tener un gesto hacia los vecinos y vecinas de Marmolejo, que son pensionistas, que precisamente la semana pasada, el sábado pasado, se reunieron aquí en este salón de Pleno, leyeron un manifiesto y tuvimos la ocasión de comentar con ellos una situación que todos conocemos y que hoy en este Pleno estamos poniendo encima de la mesa. ¿Alguna intervención al respecto? ¿Ciudadanos? Sí, buenas noches. Nosotros, con respecto a la moción, nos vamos a abstener porque sí es cierto que en la mayoría de las propuestas, bueno,
El cuerpo de la moción estamos totalmente de acuerdo. Como usted ha dicho, se relata la realidad que está sufriendo el país, pero en los acuerdos, concretamente en el punto 3, el de incrementar, el de... Sí, con impuestos extraordinarios a las bancas y a transacciones financieras, consideramos que lo de las transacciones financieras es algo muy movible. Transacciones financieras podemos considerar, por ejemplo, pagar con tarjeta de crédito, sacar dinero de la cuenta corriente, eso son transacciones financieras. Entonces consideramos que eso, al final, si se le aplica a los bancos este tipo de impuestos, los bancos nos lo van a aplicar a nosotros y vamos a ser nosotros los que vamos a pagar finalmente con esto. Consideramos mejor idea el poder ayudar al complemento salarial para jóvenes, que ayudaría a la mejora y a más empleo. Tendríamos más posibilidades de que se crearan más empleos con ese complemento salarial. Entonces, en el resto de puntos, como identificar la lucha contra el empleo irregular o el aprobar una ley de igualdad laboral para eliminar las brechas salariales, estamos totalmente de acuerdo, porque hace poco ha sido el Día de la Mujer y se ha visto reflejado la discriminación que hay entre hombres y mujeres. Y vemos que algunas de las medidas importantes sería, por ejemplo, obligar a las empresas a que publiquen el salario, como ha pasado en otros países. Se le obliga a publicar el sueldo que tiene cada trabajador, y eso ha hecho que muchas empresas cojan y, por no verse reflejados, por no dar ellos a conocer que verdaderamente están pagando por el mismo trabajo a una mujer menos sueldo, pues ha hecho lo que la equiparación se haga efectiva. Y lo último, sí consideramos muy importante que se debe de flexibilizar el acceso a la jubilación, ya que se está requiriendo que para jubilarte tienes que tener 67 años y hay muchos trabajos que sí se lo permiten, pero hay otros muchos que con 67 años, por ejemplo, albañiles, pintores, les cuesta, gente del campo, les cuesta muchísimo trabajo llegar a los 67 años. No es lo mismo estar ejerciendo de administrativo, por ejemplo, de albañil. Entonces sí consideramos que sería bastante importante que se flexibilizara eso. ¿Alguna cuestión más? Partido Andalucista. Vamos, nosotros estamos de acuerdo también en todos los puntos. Lo único es el tema de la banca, igual que Ciudadanos, que si fuera posible que hubiera un tope a partir de X cantidad o X empresas, cuando hicieran transacciones económicas, que no nos llegara a nosotros. Que fuera, que solamente se puede decir que los grandes, que son los que ganan dinero, porque son los que paguen. Que no nos toque siempre a los mismos, solo eso. Bien, pues yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaban ustedes de decir. Evidentemente, el tema de las transacciones, que dice con ingresos de impuestos extraordinarios a la banca y a las transacciones financieras, evidentemente eso habría que especificarlo. Y lo he entendido yo así a la hora de exponer la moción, pero si quieren se puede especificar, determinar qué tipo de transacciones y qué importe. Evidentemente, que no te cobren un impuesto por sacar dinero con la tarjeta o por pagar con la tarjeta, que cobren dinero a las grandes operaciones financieras que se hacen en este país. Por lo tanto, yo creo que, haciendo valer el espíritu con el que traemos esta moción aquí al Pleno, estaríamos dispuestos a incluir ese comentario con respecto al que acabamos de explicar, con respecto a las transacciones financieras. Si están de acuerdo con el cuerpo de la moción y con el resto de los puntos, hacer ese cambio e introducir los que acaba de aportar Ciudadanos, el complemento salarial, perfecto, he dicho que pueden ser estas medidas y otras muchas más, lo de la publicación del salario por parte de las empresas y, por supuesto, flexibilizar el acceso a la jubilación, eso también es una cosa necesaria y evidente. ¿Qué pasa? Estas propuestas las he intentado centrar en aspectos netamente económicos, que tengan una repercusión de manera inmediata con el cambio de sistema. Evidentemente, el complemento salarial o la flexibilización de la edad de jubilación tendría una repercusión a medio plazo, ¿no? Pero que sin ningún problema, para que pueda salir
con total normalidad y por unanimidad la moción, mi grupo estaría dispuesto a hacer el cambio, el matiz en el tema de las transacciones financieras, a incluir las 3 ideas que ha aportado Ciudadanos. Votaríamos esos cambios y después votaríamos la moción tal y como está, con la apreciación esa de las transacciones y la inclusión de los puntos de Ciudadanos, si les parece bien. ¿De acuerdo? Pues así lo hacemos, que conste en acta, se redacta la moción tal y como ha explicado con las 3 propuestas de Ciudadanos y el matiz que propone Ciudadanos y el Partido Andalucista. La sometemos a votación esos cambios. ¿Votos a favor? Y ahora sometemos a votación la moción tal y como quedaría con todo eso que hemos dicho de incluir y cambiar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Entonces no hemos hecho nada, esto no lo hemos hecho bien. Estoy pensando, si votamos a favor del cambio que propone Ciudadanos y Ciudadanos se abstiene, entonces no. La abstención ha sido porque, aunque el matiz que ha propuesto el PEA se incluyese, seguimos considerando que si ahora solo se aplica, por ejemplo, a las empresas tienen la posibilidad de hacer esas transacciones y esos movimientos en otros países, que, por ejemplo, en Suecia pasó. Se aplicó este impuesto y cogieron los grandes y se fueron a otros países. Entonces nos sigue quedando a nosotros. Por eso ha sido... Bueno, de todas formas, por dejarlo claro, hemos aprobado los cambios, hemos incluido más peticiones y más medidas y ya estamos de acuerdo y apoyamos el resto de grupos con la abstención de Ciudadanos la moción. ¿Vale? Perfecto. Siguiente punto del orden del día. Aprobación de solicitud de subvención a la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía para la actuación mejora de camino rural en el término municipal de Marmolejo. Es necesario pasar por pleno la petición de esta subvención, acogernos a esta subvención que plantea la Junta de Andalucía, una subvención de un importe de 322.985,61 €, de la cual la Junta de Andalucía entraría a financiar el 60%, con un tope, como ya le expliqué en la comisión y en la Junta de Portavoces, de 150.000 €. La Diputación Provincial de Jaén participaría también en este proyecto, en este programa, con una subvención que iría en función del número de habitantes. En nuestro caso, somos habitantes, el tramo nuestro está entre 5 y 10.000 habitantes, nos correspondería el 20%. Y el resto, el otro 20%, lo pondría el Ayuntamiento. En números redondos, en números recios, estaríamos hablando de que el Ayuntamiento pondría 40.000 €, la Diputación 40.000 € y el resto del dinero lo pondría la Junta de Andalucía. Con la salvedad, con la peculiaridad o el matiz de que los porcentajes se aplicarían al resultado de la licitación. Vamos a pedir un proyecto de 322.000 €. Una vez que tengamos aprobado el proyecto y aprobada inicialmente la subvención, más que inicialmente, provisionalmente la subvención, entraríamos en un procedimiento de licitación donde se sacaría a contrato y seguramente que en vez de 322 sean lo que sean, X, 321, pues aplicaría el porcentaje del 60-20-20 sobre el resultado de la licitación, no sobre el resultado, no sobre la base, digamos, sobre la que se ha pedido el proyecto. Dicho eso, esa es la cuestión económica. La verdad es que la subvención es complicada porque son muchos requisitos los que hay que cumplir, hay que ser cuidadoso y meticuloso a la hora de autobaremarnos. Nosotros hacemos una solicitud donde nos autobaremamos, marcando una serie de cruces en los anexos. Esas cruces dan como resultado una puntuación que luego que no podemos marcar las cruces que nos dé a nosotros la gana y ponernos los puntos que queramos, porque luego nos van a pedir documentación para acreditar todas esas crucecitas que hemos puesto en los anexos. Por lo tanto, se ha estudiado concienzudamente toda la subvención, sobre todo el procedimiento de concurrencia no competitiva, para que
intentemos tener puntos suficientes como para estar en el pelotón de cabeza de los ayuntamientos que van a ser beneficiarios de esa subvención. Hay un presupuesto general para toda Andalucía, pero afortunadamente solamente tendríamos que competir con los ayuntamientos de Jaén, porque esa subvención a nivel andaluz se ha provincializado, aunque los fondos en el presupuesto como tal no están provincializados, pero sí a la hora de hacer el reparto se ha hecho por provincia. Cada provincia tiene un presupuesto determinado y cada provincia reparte, cada delegación provincial repartirá el dinero entre los ayuntamientos que concurran a esta subvención. Se entiende que serán prácticamente todos los ayuntamientos que puedan participar, porque independientemente de la situación económica de cada ayuntamiento, sí es verdad que hay un 80% de subvención para el 100%, sobre el 100% del camino, y el 20% que tiene que aportar el ayuntamiento lo puede manejar en función de la disponibilidad económica que tenga. Si tienes muy poquito dinero, pues pide un camino pequeño, pillas tu subvención del 60 más el 20 de Junta y Diputación y con un poquito de esfuerzo lo puede solicitar. Sí es verdad que nosotros, viendo el panorama que hay ahora mismo, creemos que tenemos bastantes posibilidades de ser beneficiarios y estar entre los primeros, sobre todo porque hemos cogido un camino que tiene muchos kilómetros, que quizás sea uno de los más largos que, por lo que se oye, entre bambalinas, se van a solicitar. Para poder pedir la solicitud, el camino tiene que cumplir una serie de requisitos. El fundamental y el que más inconveniente ha planteado a la hora de elegir el camino que arreglar es el de que no tenga ningún tipo de afección, que no se vea afectado ni por una vía pecuaria, que no se vea afectado por temas de carretera, que no se vean afectados por temas de comunidades regantes, canales de riego, etcétera, etcétera, que no se vean afectados por la ribera del río, por temas de confederación. Y aunque en Marmolejo hay muchos caminos, todos, prácticamente todos, tienen muchísimas afecciones. Si no es por carretera, es por confederación, y si no es, que es la que más, por vía pecuaria. Planteamos, como le expliqué, por ejemplo, pensamos en el camino del Cerro, es una vía pecuaria, pensamos en el camino del Barco, es una vía pecuaria, en fin. Después también tampoco se pueden acoger caminos que hace poco hayan recibido una subvención, en los últimos 10 años creo que son, en fin, que se van limitando las posibilidades de elegir un camino. Si tenemos en cuenta esas limitaciones, si tenemos en cuenta que necesitamos un camino que sea largo, si tenemos en cuenta que necesitamos un camino que sea de asfalto, que son los que más puntúan, si tenemos en cuenta que necesitamos que sea un camino que dé acceso a muchas fincas, porque cuantas más fincas de acceso, más puntos te dan, al final hemos decidido que sea el camino de la Marquesa. Un camino que necesita una reparación integral, tanto del firme como algunas reparaciones en las cunetas. No quiere decir que se lo necesite más que otro, pero sí es verdad que cumple todos los requisitos para ser beneficiario. Lo que está claro que a la hora de decidir dónde hay que echar el dinero, pues tienes que barajar todas las necesidades y luego esas necesidades convertirlas en posibilidades. Y lo que no nos vamos a obcecar en una cosa que desde el principio sabemos que si bien es necesaria, luego no va a tener posibilidades. Por lo tanto, dentro de esa necesariedad, hemos buscado donde más posibilidades hay. Creemos que ese es el camino más idóneo y es el camino que más garantías presenta a la hora de solicitar la subvención. Por otro lado, tenemos la disponibilidad económica suficiente como para aportar ese dinero, y ahora comentaremos algún tema económico en la parte de dar cuenta. Tenemos las garantías de que el proyecto se está redactando bien. De hecho, el mismo estudio que nos hizo el proyecto del Camino de San Julián, que fue un camino que se hizo en diciembre del 2015, que parece que se hizo hace 10 años o hace 20 años, pero que se hizo hace 3 días. Un proyecto de un camino de 1.400.000 euros que conllevó que se asfaltara desde el polígono industrial hasta prácticamente Villa del Río, con una calidad terrible, con unas obras de fábrica formidables que hacen que el camino pues, se pueda mantener y perdurar. El mismo éxito que tuvimos en ese camino, a la hora de solicitar la subvención, de trabajarla y de conseguirla, queremos tener en esta subvención. Por lo tanto, ese es el camino que hemos elegido, ese es el camino que le hemos explicado y esos son los motivos y las opciones que tenemos a la hora de plantear esto. ¿Alguna intervención al respecto? Pues lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto del orden del día. Aprobación definitiva de los símbolos, escudo y bandera municipales.
Y el siguiente punto también es el del himno de Marmolejo. Tanto para uno como para otro le voy a pasar la palabra a mi compañero Rafa Valdivia, pero sí es verdad que incido en lo que dije en la comisión informativa y sobre todo en la Junta de Portavoces. Vamos hoy a aprobar definitivamente los símbolos que nos van a identificar como pueblo y como marmolejeños y marmolejeñas para los restos de la historia. Yo creo que tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad y si es desde el ayuntamiento de donde se plantea esto, con todas las garantías legales de transparencia, de participación, etcétera, 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 si tiene todas las prebendas que tiene que tener para que sea un escudo, no de Rafa, ni de Manolo, ni de Pilar, ni de Marijose, ni de nadie con un nombre concreto, ni de un grupo ni de otro, sino que sea unos símbolos de un pueblo determinado, que menos que los políticos que representamos hoy por hoy a todo ese pueblo, a todos esos hombres y mujeres, seamos capaces de ponernos de acuerdo y de votar por unanimidad una cuestión en la que no hemos participado ninguno de los que estamos aquí, solamente en la elaboración del expediente de manera legal, en el trámite que ha tenido todo este procedimiento. Por lo tanto, lo que ha salido, ya se explicó en su día el escudo y la bandera, ahora incidirá Rafa en algo de eso, y el tema del himno ha sido un procedimiento que va a explicar ahora mi compañero también, con todas las garantías del mundo. Sí pediría, por lo tanto, tanto para el punto sexto como para el punto séptimo, escudo y bandera e himno, esa responsabilidad a la hora de plantear que salga por unanimidad y que sea, a partir de hoy, el pistoletazo de salida para que ese escudo, esa bandera y ese himno se conozca en todo Marmolejo, con todos los requisitos que ha tenido que cumplir. Teníamos escudo y bandera, pero no cumplía con los requisitos. Vamos a tener un himno con una explicación y, sobre todo, con un objetivo, el de unir a nuestros vecinos, que se sientan orgullosos y que nadie vea que está el escudo, la bandera y el himno del PSOE ni de ningún otro partido político. Es el escudo, el himno y la bandera de Marmolejo, de lo que nos tenemos que sentir orgullosos, que nos lo tenemos que aprender, que lo tenemos que cantar en cada acto que haya, sea deportivo, sea cultural, sea lo que sea, porque yo creo que para que una sociedad se desarrolle con garantía, lo primero que hay que hacer es sentirse orgullosa de sí misma, que esa sociedad se sienta orgullosa de lo que es, que entienda las dificultades que pueda tener, pero sobre todo que vayan todos juntos en pos del futuro que todos queremos conseguir, cada uno desde un punto de vista, pero estoy seguro que todos tenemos la mejor intención y por eso esa mejor intención se tiene que traducir en un voto unánime al escudo, a la bandera y al himno de Marmolejo. Rafa Valdivia tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Pues empezando con el escudo y la bandera, efectivamente el alcalde ha hecho un llamamiento a esa unanimidad y responsabilidad de los miembros de la corporación que aquí nos encontramos para hacer o culminar un trabajo que desde el punto de vista técnico y un trabajo responsable que se ha llevado a cabo conforme a ley escrupulosamente. Creo, sinceramente, como ha dicho el alcalde, que hoy es un momento importante e histórico para nuestro pueblo. Son de esas actas que dentro de muchos años pues los historiadores la consultan y verán por los concejales que aprobaron el escudo, la bandera y el himno de su pueblo y por eso estas actas deben estar muy bien cuidadas, definiendo muy bien nuestros símbolos, para que no se modifiquen en un futuro, si se modifican, que se monte otro expediente como el que se ha montado para esta ocasión. Es un momento importante porque se fijan para la eternidad y se oficializan de una vez por todas los símbolos que nos identifican como una colectividad, que nos identifican como un pueblo unido por unos valores, unos sentimientos y una historia que creo que estamos todos orgullosos de ella. Se ha hecho la cosa bien, como he dicho, se ha hecho conforme a la Ley de Símbolos de Andalucía, con la máxima transparencia, no solo la que nos exigía la ley, sino además que hemos querido dar un paso más allá y hacerlo este expediente contando con la mayor participación posible a través de convocatorias públicas y de cartas enviadas expresamente a todas las asociaciones vecinales y culturales para darle audiencia pública y que opinaran en este proceso. En concreto, el escudo y la bandera ha estado
un mes en exposición al público, con ese estudio histórico con el que comenzamos a realizar a principios del año pasado, y lo hizo el doctor en heráldica Andrés Nicas Moreno. Es un estudio que se publicará después de la aprobación definitiva ya que espero se haga así esta noche, y se publicará en nuestra página web, también en el Instituto de Estudios Jiennenses. Un estudio histórico que ha estado avalado y aprobado también por el informe que hemos recibido de la Junta de Andalucía, diciendo que tanto el escudo como la bandera que vamos a oficializar es único, no contiene ningún error, está proporcionado y cumple con las reglas de la heráldica y la vexilología. Ese informe recoge tal cual, y es lo que vamos a aprobar definitivamente, la siguiente definición, que la vuelvo a recordar porque ya que la vamos a aprobar creo que se debe de leer. El escudo propuesto para el municipio de Marmolejo. Cuartelado en cruz, el primer cuartel en campo de plata, 4 bloques de mármol al natural, puesto en barra y dispuesto en faja. El segundo cuartel en campo de sinople y en abismo, una llave de oro puesta en palo, con la guarda mirando al jefe. El tercer cuartel, en campo de azur, un puente almenado de un solo ojo, de oro, masonado de sable, sobre ondas de azur y plata. Y el cuarto cuartel, en campo de gula y en abismo, una torre de oro esclarecida y masonada de sable. Contorno hispano-francés sobre cartela dorada apergaminada de rollo. Y en cuanto a la bandera, bandera de endrisar rectangular de tafetán, con una proporción de 3 módulos de larga por 2 de ancha, o lo que es lo mismo, una vez y media más larga que ancha. Quinta al batiente, teñido el paño en color blanco y la quinta al batiente de color verde oliváceo, que cargará íntegramente el escudo de Marmolejo antes descrito, ajustando el eje geométrico de este al centro del vesilo, con una altura igual a los 2/3 del ancho de la bandera. Pues, sin más, espero que esta noche se aprueben definitivamente este escudo y bandera, y bueno, ya mandaremos a todas las administraciones esos archivos, los colgaremos en la página web para que se vayan incluyendo en todas las cartelerías y en todas las imágenes oficiales del Ayuntamiento y de nuestro pueblo. Sigue con el himno también. Aprobamos también... Sí, no, lo votamos de manera separada, pero lo debatimos de manera conjunta. Vale, pues en cuanto al himno, pues en este fortalecimiento de nuestro emblema, en esta oficialización del escudo y la bandera, vimos también preciso y hacer el procedimiento, ya que lo iniciábamos, para buscar un himno para nuestro pueblo. Un himno que nos identificara, que ensalzara con alegría y con solemnidad nuestra historia, nuestra actitud y la historia de nuestro pueblo. Un himno que cantar juntos y que al escuchar sintamos cómo se nos pone el vello de punta y nos haga amar el pueblo en el que nacimos. Este procedimiento se inicia de forma distinta al del escudo y la bandera, porque no había nada creado hasta ahora y la Ley de Símbolos de Andalucía nos decía que teníamos que convocar un concurso de ideas. En noviembre trajimos a este pleno la aprobación de las bases de ese concurso de ideas y se abrió el plazo de presentación de propuestas durante 2 meses. Ese plazo de presentación de propuestas finalizó con la presentación de 5 propuestas para himno. Una vez que recibimos las 5 propuestas, la comisión de expertos que se formó para la evaluación de esas propuestas, formada por un doctor en historia, un musicólogo, el dinamizador cultural del Ayuntamiento de Marmolejo y una graduada en turismo, pues admitió a trámite esas propuestas y se sometieron a información pública. Esas 5 propuestas estuvieron en secretaría para que todo el mundo las pudiese ver. Se citaron también a todas las asociaciones vecinales y culturales para que opinaran también acerca de estas propuestas, y además se hizo una convocatoria pública en este salón de pleno donde se presentaron esas 5 propuestas a todo el que quiso asistir. Siempre en el anonimato, porque la ley dice que se mantuviera el anonimato de las propuestas hasta en tanto en cuanto la comisión eligiera el himno definitivo y se abriera el
y se abriera el sobre que contenía los datos personales del elegido, pues para que no haya ningún tipo de manipulación, ni preferencia por amistad, ni nada. En ese acto la gente que asistió pues dio su opinión en unanimidad que le gustaba una propuesta de himno que tenía el seudónimo de Motamiz. A la mañana siguiente, estamos hablando del sábado pasado, la comisión de expertos se reunió y tuvo en cuenta las opiniones de esa convocatoria pública y también eligió por unanimidad el mismo himno, el himno con el seudónimo de Motamiz. Abrimos, por tanto, el sobre que contenía los datos personales y el autor del himno es Rafael Machuca Segado. Creo que todos lo conocemos, un cantautor de nuestro pueblo que ha hecho un trabajo memorable, de una calidad excepcional, de un esfuerzo encomiable y escrito. Y ahí está, yo creo, el sentido de este himno y por qué tiene tanto sentimiento, escrito en varios países y soñado en otros tantos, pero siempre fuera de su pueblo. Y tal vez por esto ha sabido captar el alma de nuestro pueblo, el alma de todos los marmolejeños, y ha expresado en ese himno el sentimiento común de cariño y amor que todos tenemos a nuestro pueblo. Creo que le tenemos que dar las gracias por ese trabajo totalmente desinteresado que ha hecho para nuestro pueblo y que pasará a la historia. Ahora se lo dará también el alcalde, desde luego, esa gracia en nombre de toda la corporación, y se hará una presentación oficial de este himno el próximo 27 de mayo con motivo del Día de la Independencia de Marmolejo. El himno, que ahora lo escucharemos, a ver si encuentro... ¿Está incluida aquí la propuesta? En la propuesta de alcaldía. Ah, aquí está, sí. La letra del himno dice así: olivo, verde alimento, fuente de buena esperanza, abrigo del jornalero, tierra de fuego y agua. Olivo verde, en tus huesos aún guarda memoria encerrada de un mayo en que alegre mi pueblo con su alma libre despertaba. El estribillo: y alzo mi voz por la paz, por la vida, por mi pueblo, canto por la libertad y orgulloso de llevar sangre de marmolejeño. Agua viva brotando, tres fuentes eternas y frías, tesoro de tu balneario, tu agüita, tu tranvía. Hay sierra morena en tu falda, quisiera yo verme viejo, mi Guadalquivir como alma y como cuerpo mi marmolejo. Y alzo mi voz por la paz, por la vida, por mi pueblo, canto por la libertad y orgulloso de llevar sangre de marmolejeño. Esta letra es una letra, como se pedía en la base del concurso, una letra sencilla, que todo el mundo puede cantar y que todo el mundo puede recordar. Recoge parte de nuestra historia, recoge elementos comunes de nuestro pueblo que todos sabemos identificar y que todos queremos, como puede ser su balneario, nuestro clima, el Guadalquivir, la Sierra Morena. Hace alusión, una alusión muy bonita al 27 a aquel famoso 27 de mayo de 1791, en el que obtuvimos la independencia con respecto a la ciudad de Andújar y empezamos a ser pueblo independiente y dueños de nuestro propio destino. Hace referencia a nuestro cultivo, nuestra forma de vida, nuestra forma de sustento económico históricamente, como ha sido el olivo, a nuestros jornaleros, que es nuestra forma de ser y de trabajar que hemos tenido en nuestro pueblo, y por supuesto a nuestra agua, a los valores de paz tan inherentes en la actitud marmolejeña, a los valores de la libertad, que son valores que también se ensalzan en nuestro himno andaluz. El propio autor hace una explicación que hemos querido recoger en el acta,
literalmente porque es una explicación preciosa del himno y que se va a recoger tal cual. Dice así: en este texto se ha intentado reflejar, reducido al máximo, el entorno, costumbres y sentimientos populares de nuestra querida localidad de Marmolejo. Comenzando en la primera parte de la primera estrofa, con referencia al color por excelencia de nuestro entorno, el verde olivo, olivo que además durante siglos ha sido motor económico de nuestra localidad y una de las fuentes de ingresos más estables de sus habitantes. Se han hecho uso de expresiones como fuente de buena esperanza, no solamente por ser el nombre de una de nuestras fuentes del balneario, sino para dar un adjetivo a Marmolejo como pueblo en sí. Se han utilizado recursos como el fuego y el agua, evidentemente haciendo referencia a nuestro clima caluroso y a nuestra abundancia de aguas subterráneas y ríos. En la segunda parte de la primera estrofa, dando continuidad al siempre presente olivo, se intenta dar a entender que incluso durante la jornada de mayo en que Marmolejo se le concedió la independencia de la ciudad de Andújar, nuestros olivos fueron testigos mudos de ello, personalizando la figura del olivo como parte inamovible de nuestra geografía e historia, dándole un carácter humano a través del cual es capaz de guardar memoria en los huesos de su aceituna. En la primera parte de la segunda estrofa se hace referencia precisa a las tres fuentes de nuestro emblema por excelencia, el balneario de Marmolejo, a su agüista y al antiguo tranvía. Lógicamente, en un himno al pueblo de Marmolejo no podía faltar tal referencia por su significado histórico y calado emotivo que el mismo aún guarda en todos los marmolejeños y marmolejeñas. En la segunda parte de la segunda estrofa se hace mención, como no podía ser de otra manera, a Sierra Morena y al río Guadalquivir, y se intenta interiorizar estos dos objetos como parte íntegra de un propio ser, comparando un río a un alma y a un pueblo a un cuerpo, uniendo todos los aspectos geográficos y paisajísticos del entorno de Marmolejo al cuerpo de cualquiera de sus habitantes, unidos por el amor a un solo sentimiento, el simple hecho de ser marmolejeño. El estribillo intenta ser un grito de orgullo patrio, con referencia a la paz y a la libertad, simbología también usada en nuestro himno de Andalucía y enalteciendo el orgullo de tener un origen marmolejeño sin más. Muy bien, señor Valdivia, ¿alguna intervención al respecto? Pues si le parece lo votamos, lo sometemos a votación y luego lo escuchamos. ¿Votos a favor del escudo y la bandera? Se aprueba por unanimidad. Y ahora voto a favor del himno de Marmolejo. Pues también se aprueba con unanimidad. Por lo tanto, muchísimas gracias por ese apoyo y ese consenso que hemos conseguido entre todos. Gracias también a los que han participado haciendo sus aportaciones en ese concurso de ideas, en ese procedimiento que se ha abierto para el himno de nuestro pueblo. Y enhorabuena de manera especial a Rafa Machuca y a su familia por ese trabajo que ha hecho, que sigue la línea de su trabajo como artista, como cantautor, pero sobre todo, y aquí lo vuelve a demostrar, que destaca ese sentimiento, yo creo que más profundo, si cabe, a la hora de estar fuera de su pueblo, de percibir Marmolejo, de percibir su tierra, ya lo hizo con Andalucía y ahora lo hace con Marmolejo, de percibir su tierra desde la distancia, de añorar su tierra. Por lo tanto, creo que ese himno es una muestra más de ese sentimiento de arraigo que por muchos kilómetros que se pongan de por medio no se pierde de las raíces de un gran pueblo, de un maravilloso pueblo como es el de Marmolejo. Yo le doy la enhorabuena, lo felicito y le pido que se sienta orgulloso cada vez que oiga el himno de Marmolejo. Igual que cuando llega el himno, el Día de Andalucía, los niños cantan Andalucía Levanta en los colegios, a partir de ahora será el himno de Marmolejo, compuesto por Rafael Machuca Segado, el que suene en todos los lugares de este pueblo. Por lo tanto, siéntete orgulloso, Rafael, del trabajo que has hecho. Estoy seguro que nos estará viendo, que nos verá a través de Internet. Nosotros nos sentimos orgullosos de lo que hoy estamos aquí aprobando. Ese es el escudo, es la bandera y es el himno de Marmolejo para ellos, pero sobre todo para la gente que esos tres símbolos representan. Estamos aquí nosotros y a ellos nos debemos y para ellos trabajamos. Bien, pues continuamos
Continuamos con la sesión. En la parte, no habiendo asuntos urgentes, pasamos a la parte de control y seguimiento. Han tenido a su disposición los decretos de alcaldía comprendidos entre los números 39 a 169 y entre ellos hay un decreto, concretamente el 184 del 22 de marzo, donde se aprueba la liquidación del ejercicio 2017, del presupuesto del ejercicio 2017. En este caso concreto sí quiero dar cuenta a grandes rasgos de los resultados de esa liquidación. Aprobamos en noviembre del 2016, el presupuesto que estuvo publicado a lo largo del mes de diciembre y entró en vigor a partir del 1 del 2017, por lo tanto se aprobó en tiempo y forma, un presupuesto de 5.868.311 euros, un presupuesto equilibrado donde los gastos y los ingresos comprendían la misma cantidad. Después de esa liquidación, podemos decir que se han incorporado, sobre todo en el capítulo de ingresos, en el aspecto de ingresos, casi 3 millones de euros más, a esos 5.868.000 euros, de manera que hemos sido capaces de ingresar esos 5.868.000 desde el propio ayuntamiento, con los recursos, digamos, endógenos, con los recursos que este ayuntamiento per se puede generar, hasta llegar a esos 8.855.000 euros, que ha sido lo que ha comprendido tal liquidación. Por lo tanto, un buen dato es el conseguir esos casi 3 millones de euros de subvenciones y de transferencias corrientes a lo largo de todo ese año. Si es verdad, en el expediente viene toda la documentación donde se explica y se informa debidamente de todos los datos económicos, macroeconómicos, en este caso del ayuntamiento, que ha habido, en cuanto a las obligaciones, un presupuesto de 10.738.000 euros. Esa cantidad se ve incrementada ostensiblemente con respecto a otras liquidaciones en otros presupuestos, porque hay, como ya bien saben, un crédito que se aprobó en este pleno de 3.111.888 euros, un crédito extraordinario que, como dijimos y explicamos en su día, son los fondos necesarios, los fondos que se han podido dotar, que se han podido pertrechar para enjugar los pagos pendientes de aplicación que teníamos, y digo teníamos porque ya no están todos, ya solamente quedan algo más de 400.000 euros, por un total de 3.600.000 euros. De tal manera que hace un año teníamos 3.600.000 euros de pagos pendientes de aplicación en este ayuntamiento y hemos sido capaces de enjugarlos y aplicar 3.111.000, de manera que quedan 491.000 y algo de euros de pagos pendientes de aplicación que se irán poco a poco enjugando con el resultado de las diferentes liquidaciones y el posterior dato del remanente de tesorería. Si tenemos en cuenta ese dato de 3.111.000 euros y lo apartamos a la hora de establecer una liquidación que venga a comparar los derechos y las obligaciones de este ayuntamiento, podemos decir que tenemos unos derechos de 8.862.000 euros, después de aplicarle las desviaciones financieras que establece la ley, bien porque haya subvenciones que se estén ejecutando en este año que correspondan al ejercicio anterior, me refiero al ejercicio 2017, que vengan del ejercicio 2016, o bien porque sean gastos que se comprenden de otros ejercicios y que se estén produciendo en el ejercicio en el que se está desarrollando el presupuesto. Una vez que se hacen todos los ajustes económicos, resulta que afortunadamente otra vez tenemos, por segunda vez en la historia, un resultado de la liquidación positiva. En esta ocasión, 78.895,21. Nuevamente hemos conseguido desarrollar todo un año contable, todo un año de gestión, donde se han incorporado casi 3 millones de euros de subvenciones y donde hemos sido capaces de ingresar todo aquello, o prácticamente todo aquello que dijimos que se iba a ingresar en el presupuesto y de gastar, ejecutar todo lo que se dijo en el presupuesto que se iba a gastar, pero afortunadamente con las desviaciones de financiación y sobre todo con esa aportación de subvenciones de otras administraciones, hemos conseguido que sobren, porque todo el mundo lo entiendan, casi 80.000 euros de esos casi 9 millones de euros de presupuesto que hemos llegado a ejecutar, que eso es un presupuesto muy importante en un municipio de 7.000 habitantes.
aprobar un presupuesto de 6 millones y llegar a liquidar un presupuesto de 9 millones, yo creo que pone de manifiesto que la gestión económica que se está haciendo en el ayuntamiento, pero sobre todo la gestión que se está haciendo a la hora de buscar ayuda desde otras administraciones, está dando un buen resultado y está propiciando que nuestros recursos propios, la mayoría de esos recursos, la inmensa mayoría de esos recursos, los estemos destinando a la estabilización de las cuentas del ayuntamiento, a pagar todos aquellos compromisos que tiene el ayuntamiento, sean préstamos, sean nóminas, sean seguros sociales, atender los proveedores, a pagar todo el gasto corriente. Lo pagamos con nuestros recursos, con nuestros dineros propios y nos apoyamos afortunadamente a la hora de hacer inversiones en esos casi 3 millones de euros que vienen de otras administraciones. Por lo tanto, si tenemos en cuenta que tenemos un remanente de, un resultado de la liquidación del presupuesto positiva en casi 80.000 euros y tenemos en cuenta también que tenemos esos 491.000 euros de pagos pendientes de aplicación en negativo, a ese negativo, esos 491.000 euros, habría que descontarle los 79.000 casi, los 78.000... los 78.895, perdón, con 21 de esa liquidación, se le aplicará, que seguramente sea en el pleno de mayo, una nueva limpieza de cuentas, con el resultado que esa depuración que se va a volver a hacer entre los derechos y las obligaciones vuelva a dar, le vamos a dar otro estrujón a esos datos económicos que tiene el ayuntamiento, los vamos a depurar, de manera que se vea exactamente cuáles son las obligaciones y cuáles son los derechos. A priori, a simple vista, los derechos son mucho más que las obligaciones, por lo tanto nos dará otro saldo positivo que se sumará a esos 79.000 euros y que no quiero adelantar acontecimientos, pero posiblemente vengan casi a resolver los 491.000 euros que tenemos de pagos pendientes de aplicación y que hacen que el remanente de tesorería sea negativo. Hay que cumplir con el remanente de tesorería según lo estipulado en la ley. Además, por higiene financiera y por la buena marcha del negocio, dicho en términos coloquiales, hay que procurar que ese remanente de tesorería sea positivo. Pero tenemos una rémora de 3.600.000 euros que había teoría en este pleno de que se iba a tardar 20 años en resolver. En 3 años, poco a poco, parece que hemos roído el lazo y que ya podemos escapar. En cuanto a ese remanente de tesorería consigamos que sea positivo, a no ser que el Estado cambie la ley, que parece ser que no, pero bueno, sea como sea, nosotros por ley y yo creo que por responsabilidad, lo que tenemos que hacer con ese remanente de tesorería es, lo primero que te dice el Estado, que te lo puedes gastar en amortizar préstamos que tienes, que no tenemos pocos, que tenemos unos poquillos, bastantes, o en hacer inversiones que sean financieramente sostenibles. Por lo tanto, la teoría de que lo antes posible se pueda producir ese remanente de tesorería positivo, pudiera ser a lo largo de este año o, en el peor de los casos, en 1 o 2 liquidaciones más. A partir de ahí, el remanente de tesorería que resultara lo pretendemos emplear en amortizar el préstamo de los fondos Miner que tenemos, que es el préstamo que está desvinculado del Estado, para amortizarlo, para hacer amortizaciones de capital, porque es el que más intereses no está haciendo pagar y el que, sobre todo, está más despegado del Estado. Por lo tanto, no tenemos ninguna medida de gracia que el Estado pueda sacar. Si el Estado saque una medida de gracia, como la última que se aprobó de los 3 años estos de carencia, que nos vino fenomenal, pues hemos podido meter todos los préstamos que teníamos con el Estado, menos ese de los fondos Miner. Por lo tanto, el objetivo es esos 2,5 millones que había, que ya serán menos, porque se pagan 42.000 euros al mes de préstamo, que ya serán menos, pues ya llevamos unos pocos meses pagando eso, y comiéndonoslo y quitándolos poco a poco para que nos quitemos ese peso. De manera que si ese peso nos lo vamos quitando poco a poco, vamos estabilizando la situación económica del ayuntamiento en muchísimos aspectos. Y la solvencia también a la hora de desarrollar los expedientes administrativos, que es fundamental y primordial en el desarrollo del ayuntamiento, se sigue llevando de la manera que está funcionando hasta ahora, hará que seamos más ágiles a la hora de recaudar, a la hora de enajenar patrimonio y sobre todo a la hora de optimizar los recursos. Cuando consigamos eso, optimicemos los recursos, seamos ágiles a la hora de enajenar patrimonio y de poner en valor y de sacar recursos de esos bienes que hayamos reducido
en la medida de lo posible, ese préstamo de los fondos Miner y hayamos estabilizado las cuentas del ayuntamiento, seremos capaces de afrontar ese horizonte, que es un reto del 2020, 2021, 2022, que será a partir de cuando entren en vigor, sobre todo, los préstamos que nos han ido dando el Estado para solventar el problema del polígono, el fondo de sentencias firmes, y los préstamos que teníamos ya de pago a proveedores, que están en carencia y que en ese periodo que le acabo de comentar entrará en vigor. Por lo tanto, la situación no es buena, ni muchísimo menos. Las cuentas todavía no están saneadas, pero sí es verdad que la estabilidad económica del ayuntamiento hoy por hoy es una realidad. Desde esa estabilidad económica podemos tomar determinadas decisiones que primero y fundamentalmente van encaminadas a mejorar la vida de los ciudadanos. Hay muchísimos ejemplos, que no los voy a relatar ahora, de inversiones, de servicios y de cuestiones que se ha hecho en pos de mejorar la vida de los marmolejeños y las marmolejeñas, pero también tienen que ir encaminadas a fortalecernos de manera que ese anhelado saneamiento de las cuentas del ayuntamiento, aunque sea de manera muy lenta, se vaya produciendo para que cada vez seamos más autónomos en todos los sentidos. Porque es verdad que somos independientes desde el 27 de mayo de 1791 de Andújar, pero es que dependemos del Estado porque debemos mucho dinero. Sí es verdad que lo estamos controlando, lo estamos manejando afortunadamente bien y están saliendo las cosas con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y con mucho tesón. Bien, esto no es cuestión de suerte ni de llevar la higa colgada al pecho, es cuestión de trabajo y de esfuerzo y de compromiso. Están dando buenos resultados y de ello nos podemos alegrar. De hecho, fíjense que la Asociación de Analistas Financieros Internacionales es un órgano que se encarga de analizar las cuentas de los ayuntamientos, sobre todo a la hora de asesorar a empresas que quieran trabajar con el ayuntamiento o empresas que quieran trabajar en un determinado municipio. Pues claro, piden la solvencia económica del ayuntamiento, piden que le informen de cómo está aquello por allí, la presión fiscal que hay, si el ayuntamiento paga, si no paga, si aquello es una ruina, si aquello es el cortijo del cuarto, si aquello funciona medio en orden. Y fijaros, o fíjense, que la calidad crediticia, por ejemplo, que es un dato que dan, a la hora de, por ejemplo, tener nosotros que pedir un préstamo, que no podemos acudir al préstamo, entre otras cosas, porque no se nos ocurriría, a no ser que sea para hacer una operación de refinanciación, pero sobre todo y fundamentalmente porque está prohibido por el plan de ajuste que tiene este ayuntamiento. Fíjense que en el 2013, por ejemplo, en el 2014, estaba en un 4,8, la nota que nos ponían era un 4,8, hoy estamos en un 7. Se ha dado un paso importante en eso. La calificación de los pagos que hace el ayuntamiento, en el 2013, estaba en un 4, en el 2014 estaba en un 1 y en el 2016 está en un 7. Estaba en un 7, que es el último dato que baremaron. Por lo tanto, esos datos, no lo digo yo, lo dice también esta Asociación de Analistas Financieros Internacionales, y lo dicen los propios datos del ayuntamiento. Porque fíjense que el periodo medio de pago a proveedores en el primer trimestre, bueno, estaba en el principio de nuestra gestión, estaba en 296 días, en casi 296 días y medio. En el cuarto trimestre del 2017, el año pasado, al 31 de diciembre, estaba en 95,95, estaba en 96 días. Está todavía lejos de lo que marca la ley, pero está ya todavía más lejos de cómo nos lo encontramos nosotros. La ley, señora secretaria, si me equivoco me corrige, son 30 días a partir de que se aprueba la factura en Junta de Gobierno o el órgano competente. Pues nosotros estamos pagando a 95 días, a 96 días, que en realidad no estamos pagando a 96 días. Lo que pasa es que se calcula el periodo medio de pago teniendo en cuenta la última deuda, que la deuda más vieja y más añeja que haya en el ayuntamiento, con proveedores me refiero, desde esa hasta la última que se tenga. ¿Qué pasa? Que si hoy gastamos y mañana pagamos, eso en la fórmula pesa mucho menos que aquello que se gastó en el 2012, por ejemplo, que hay todavía una factura por ahí de 120.000 euros que no se le ha podido dar de baja y que no se pagó. Por lo tanto, eso pesa muchísimo más. Tenemos esperanza de que cuando se pueda resolver el tema de esa factura de 120.000 euros del 2012 y teniendo en cuenta que ya prácticamente tenemos todos los ejercicios liquidados de deuda con proveedores, el periodo medio de pago baje muchísimo más.
De manera que, por ejercicio, se puede hacer un resumen general de todo lo que debe el ayuntamiento a proveedores, y sin tener en cuenta la última Junta de Gobierno que hemos tenido esta tarde, donde se han aprobado también facturas, debemos 258.892 euros a proveedores. Que eso, teniendo en cuenta que manejamos a lo largo del año un presupuesto de 9 millones de euros y teniendo en cuenta que la deuda con proveedores que había aquí en junio, cuando llegamos este nuevo equipo de gobierno, era de 1,5 millones de euros casi, no está mal. Teniendo en cuenta ese 1,5 millones de euros y teniendo en cuenta que esto ha seguido funcionando y ha ido poquito a poco cogiendo velocidad, que hoy por hoy se deban 258.000, algo más de 258.000 euros, y la última aprobación de facturas de la Junta de Gobierno, yo creo que es un éxito. Y también de esos 258.000 euros hay que tener en cuenta que están los 120.000 de la famosa factura esa del 2012, y fíjense que de ejercicios anteriores hay del último ejercicio que está fuera de la prescripción, que sería el 14, hay 8.000 euros, que son algunas facturas que todavía estamos terminando de aclarar para poder pagarlas. Del ejercicio 2015 quedan 408 euros, del ejercicio 2016 quedan 12.000 euros y del ejercicio 2017 quedan 19.000 euros. O sea que prácticamente tenemos saneado y pagado la deuda con proveedores, que es fundamental también no deber nada a proveedores, de manera que seamos conscientes del dinero que tenemos, pero sobre todo que se aplique lo que le digo yo a los concejales. Gastamos lo que tenemos, no se gasta más y se paga lo que gastamos. Si nosotros no aplicamos ese cuento tan sencillo de gastar lo que tiene y de pagar lo que ha gastado, todos estos datos irán mejorando, y a las pruebas me remito que poco a poco se están consiguiendo estabilizar las cuentas. Si es verdad que el ayuntamiento sigue teniendo muchos millones de deuda con el Estado, aunque se están pagando poco a poco y se están sosteniendo. Dato importante de todo esto que acabo de decir, que es lo más significativo y a lo que viene todo esto, es que el resultado de la liquidación del ejercicio 2017 es positivo en 78.895,21. ¿Alguna intervención al respecto? ¿Algún comentario? Pues, dada cuenta de este asunto, pasamos a ruego y pregunta. ¿Algún ruego? ¿Ciudadano? Sí, ruego que en el cruce de la calle Divino Maestro con Jesús se ponga el espejo derecho, porque está el izquierdo pero el derecho falta, entonces a la hora de girar no hay visibilidad. Ese simplemente. ¿Algún ruego más? Pues no se preocupe usted, que se tendrá en cuenta. Se quitaron los espejos con motivo de la obra del colector y del aserado y bueno, y del trasiego de camiones que había allí. Si es verdad que se puso uno y se pondrá el otro lo antes posible, ¿vale? Pregunta. Partido Andalucista. Buenas noches. La primera pregunta es me remito a otra pregunta que hice en otro pleno. Es sobre varios puntos. Por ejemplo, lo de la calle Perales, la puerta dichosa que está todavía sin arreglar, el portón de la calle Perales al final, que con la lluvia y el tiempo pues hay peligro de que se pueda caer. Entonces, nada, me remito a lo mismo que la otra vez, que si no se conoce quién es el propietario, pues que el ayuntamiento que haga algo para que no corra peligro. Lo mismo, ¿sí? Lo mismo ocurre con el solar de enfrente del día, que ahora están las lluvias, pero cuando se acaben las lluvias eso va a ser horroroso. Entonces, como sé lo que ocurre, que no se da con el dueño, pero ya se está quedando la más de bonita la entrada, ahora ya con el arreglo también de la marquesina, y eso es que eso afea mucho lo que es la entrada, y además que los vecinos, yo creo que van a tomar cartas sobre el asunto, porque cuando el sol empieza allí a azotar y aquello van a crecer las hierbas que van a llegar hasta, vamos. Luego, otra pregunta es, ¿cuándo van a poner los espejos de la alcachofá de la esquina del Gato? Rafa, esa va para ti.
Luego, otra pregunta es que si hay posibilidad de que en Marmolejo se ponga lo que es un aparcamiento para motos y bicicletas. Yo soy usuaria de coche y el aparcamiento en Marmolejo he llegado tarde porque no encontraba aparcamiento, y los días de lluvia más. Llega a un aparcamiento de un coche y te encuentras una moto, que está muy bien, pero es que nos quedamos sin sitio, ya lo que es el centro no tenemos sitio para aparcar. Que se buscara alguna zona que fuera loable para eso, o en el centro lo mismo, que se ha quitado un aparcamiento ahí en la plaza de la parada de los taxis. Pues no sé si con uno o con dos plazas de aparcamiento se podía instalar. Las barras llegan con su candado, te dejan su moto, su bicicleta, que creo que puede venir bien. Otra pregunta, contenedores de basura en la zona comercial que es el centro. ¿Qué hacemos? ¿Hay posibilidad de poner alguno más? No hay posibilidad. Y luego, otra pregunta es, ¿hay alguna posibilidad de que en el ayuntamiento, a través de la concejalía de aquí, me remito a Monse, de que en el ayuntamiento se pudieran poner taquillas para que los chavales no vayan cargados con las mochilas, a través de la delegación, a través de educación, no sé, taquillas en el instituto, para que los chavales, es que en otros institutos lo hay, y los chavales dejan allí sus libros y no tienen que ir cargados, o recogen sus libros allí, los que no le hagan falta, y entonces no tienen que venir cargados y subir cargados como vienen. En algunos sitios lo hay. Entonces, si hay algún tipo de subvención a través del ayuntamiento, se puede hacer fuerza para poder conseguirlo, pues moverlo, por si hay posibilidad. Y otra pregunta es la puesta en marcha de la piscina municipal, para que es una buena noticia de que se va a abrir, pero para que nos expliques de qué manera o cómo se va a hacer, porque eso se entiende que eso es bien gravoso y tiene unos costes considerables. Entonces, para que nos expliques cómo se va a hacer. Ya está. Gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más de algún otro grupo? Pues paso a contestarle al Partido Andalusista. Calle Perales, la puerta de la calle Perales y el solar frente al día, efectivamente, eso hay una fórmula legal para hacerle un procedimiento, más que una fórmula, un procedimiento legal para seguir todos los pasos que hay que seguir a la hora de reclamar que se arregle o se limpie algo, alguna cosa determinada, y en caso de que no lo haga, que el ayuntamiento lo haga por su cuenta y luego le pase la factura. Pero el problema que hay ahí es que no hay manera de notificar y de encontrar al propietario tanto de la calle Perales, del solar ese de la calle Perales, como el de la estación. Está el expediente, que está en secretaría, con todo el papeleo y todo el movimiento que ha habido, intentándolo de todas las maneras hacer. Lo último, se está estudiando la posibilidad de hacer lo que haya que hacer y de intentar grabar o dejar constancia, a ver si lo explico, de manera que no sea al propietario, sino al elemento en sí, que mañana cuando venga el que tenga que venir a pedir una licencia de obra para hacer algo en los solares, pues que haya constancia de alguna manera de que en su día lo limpió el ayuntamiento, costó X, por lo tanto el que sea lo tiene que pagar, como una carga que se le puede poner. Se está estudiando esa posibilidad, porque siempre hay problemas y dificultades en algunos casos, pero en estos que es imposible, que vienen de vuelta, y cuando crees que has dado con el que es dueño, te echa un escrito diciendo que no, que por allí, y es complicado. Si es verdad que son cosas que nos preocupan porque las vemos nosotros también día a día, y efectivamente, como usted ha puesto de manifiesto ya en valor, precisamente en la entrada del pueblo, que la Guardia Civil está arreglando el tema del cuartel, que ya arregló la fachada y está ahora con el tema de la valla, el tema de la parada que estamos haciendo ahí, el tema de la mediana que se ha arreglado, las farolas que se están reforzando, pues se va a quedar una entrada bonita, y eso es que la verdad es que allí no está bien, no pega. Aprovecho para comentar una cuestión. Ahora que he dicho la parada, me acabo de acordar. Se va a hacer esa parada, se ha mejorado lo que había allí, porque aquello ni era parada de nada, que yo era un chamizo, y lo que se ha hecho una parada digna. ¿Por qué hemos hecho una parada digna? Como saben ustedes, desde el principio de legislatura venimos negociando con la Junta de Andalucía
el que nos haga una estación de autobuses nueva en otro sitio. Esa se le va a dar otro uso que ya también lo hablaremos en otro pleno. Un sitio más efectivo, un sitio más lógico, un sitio más operativo. Hemos conseguido que lo acepten y están haciendo, como les dije, y yo creo que en alguna ocasión lo comentamos, el estudio de viabilidad y el proyecto que será después. Luego habrá que hacer la licitación, tendrán que hacer la licitación del proyecto, hacer el proyecto, hacer la licitación de la obra. En fin, que conociendo el paño como lo conozco y entre pito y flauta, un año y medio se nos va por la parte corta. Viendo eso, lo comenté con el delegado, lo comentamos con el delegado, y cuadrando las fechas, pues esto ya no era una cosa de cuestión de meses. Por lo tanto, decidimos hacer ahí una cosa en condiciones y una cosa decente, que será usada como parada de autobuses ahora y seguramente que luego también, pues para cualquier necesidad que haya, de que en vez de tener que entrar al autobús, pueda recoger allí, en fin, tener una cosa ya en condiciones y digna para la gente del pueblo y sobre todo dentro de, o sea, para el propio pueblo, que tengamos una parada en condiciones, un apeadero, como se le quiera llamar, una parada de autobús, pues que esté en condiciones y que sea digna. Con respecto a los espejos del alcachofá, eso, como dice el dicho, el que la lleva la entiende. Rafa está con eso y si los tiene que poner, que los ponga y ya está. Los contenedores de basura, le digo prácticamente lo mismo. Yo algunas veces, no es que me compadezca de Rafa, pero la verdad es que es complicado el tema de los contenedores en este pueblo, porque yo hablo con otros alcaldes, hombre, en todos sitios se cuecen habas, pero aquí hay un bregadero con los contenedores que no es normal, no es normal, que si a mí no me lo ponga, que yo no digo que no tengan razón, que cada uno vendrá con sus motivos, que si a mí no me lo ponga, que si allí tampoco, que si aquí huele, que si aquí me estorba para salir, que si está muy lejos, pues en fin, eso es, yo he visto aquí cosas, vamos, he visto o me ha contado Rafa cosas que, increíble, es muy, muy complicado colocar un contenedor en Marmolejo. Muy difícil, Eso es, no sé, yo creo que si subimos los impuestos tiene menos repercusión que poner contenedores en las calles, porque es una batalla campal lo que hay. Y, hombre, intentamos, porque al final el ayuntamiento pone el contenedor donde tenga que ponerlo, donde diga la empresa que recoge la basura, lo pone, le pone su horquilla y el que lo toque o el que quite o el que haga, puede el ayuntamiento perfectamente sancionarlo. Pero bueno, como se intenta también mediar un poco porque no haya conflicto entre vecinos, pues que si échalo para allá, que si échalo para... En fin, hace poco hay un caso que ha dado el contenedor 14 vueltas y yo no sé ya dónde está el contenedor. Aquí ya no ha venido nadie. Pues digo, mira, sea donde sea, están echando la basura porque en las puertas no la recogen, la empresa ya no recoge basura en las puertas y polémica con el contenedor ese concreto ya no hay. El tema del centro, más todavía si cabe porque hay más estrechura, las calles son... En fin, que yo no digo que no hagan falta más contenedores, pero que es complicado ponerlo. Mi opinión personal, no como alcalde, que la basura se tenía que seguir recogiendo en bolsa. Yo sé que es una putada o un problema, perdón, para quien la tiene que recoger, los operarios que tienen que recoger la basura, pero yo creo que eso es lo más higiénico y lo más... Exactamente, y lo más práctico que hay. Tú sacas tu basura cuando sabes que te lo van a recoger, ni huele, para que llegue un perro y rompa tal, pero ahora... que la teoría está hecha para que si se cumple, todo funcione. Tú sacas tu basura a tu hora, aquello no huele, aquello no deja restos, encima vienen con el camión, los limpian, no sé qué, no tiene que haber problemas, pero como aquí cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre y nos metemos todos, lo que pasa. España es el país del Lazarillo de Tormes. Es un problema. Me está apuntando Rafa, lo de los colchones, que no damos abasto a llamar a la empresa para que venga a recoger colchones del polígono, de las afueras del pueblo. Pero bueno, si viene la empresa cada 2 martes a recoger los chismes, que no tiene nada más que llamar a Jeromín, apúntame, y va el tío y te recoge los chismes. Para que saca eso allí, en fin, no damos abasto. Si es verdad que se va a reforzar eso cuando la Junta de Andalucía, la Diputación, haga el punto limpio, donde cualquiera que no quiera esperarse al martes lo pueda cargar y llevarlo. Porque ya igual que lo lleva afuera del pueblo en el coche, llévalo allí que tampoco te van a cobrar nada. A lo mejor con eso lo conseguimos, pero ya es una cuestión de concienciación ciudadana. Esto ya es imposible, como tantos temas que hay que depende de la voluntad de la gente. Pero bueno, se tendrá en cuenta. El tema de las taquillas en el instituto,
Hombre, las taquillas que las tiene que poner la Junta, se las podemos pedir, pero yo entiendo que los libros tendrán que ir venir, porque si el libro va para allá nada más, mala chasca esa, porque si no vuelve el libro que no estudian en la casa. O sea que si va para allá cargado y vuelve ligero, mal. Mal. Pasa como con... Eso mal. De todas formas, sí es verdad que en algunos sitios hay unas taquillas donde está todo el material ahí y se traen a su casa el que van a usar en el día. De todas formas, lo comentaremos Monse con la delegada, intentaremos hacer algo ahí. Y a lo mejor ahí de la obra esa de 500 y pico mil euros que hemos conseguido que hagan en el instituto hay un repelo para taquilla y podemos poner algo. A lo mejor hay alguna diferencia, que es una obra muy importante, yo creo que histórica, desde que se hizo la polémica reforma del instituto, que aquello salimos en los periódicos, hasta hoy no había una reforma tan potente en el instituto. Sí es verdad que luego se hizo la del centro, la de San Julián, la del Colegio San Julián, pero en el instituto, después de esa obra, o sea, después de la reforma integral que sufrió, esta obra de adaptación y de mejora de casi 500.000 euros, de más de 500.000 euros si incluimos el proyecto, es importante, sobre todo porque va a mejorar la infraestructura y va a haber más ciclos, va a haber más posibilidades. Pues intentaremos pillar ahí un golpe de taquilla o ya veremos aquello cómo lo hacemos. Lo de las bicicletas y las motos, tiene usted razón, es verdad. De hecho, tenemos ya las naves del ayuntamiento, 4 horquillas son, ¿no? 4 horquillas para poner. Ahora, en cuanto deje de llover y tapemos unos pocos agujeros y unos pocos baches, porque el agua está haciendo estragos por todos lados, daremos un repaso y veremos dónde se colocan esas 4 horquillas para facilitar el aparcamiento de las motos y de las bicicletas. Y la piscina cubierta. De la piscina cubierta, el consejero de Deportes puede dar explicaciones largo y tendido porque es el que está trabajando y el que se está peleando conmigo todos los días por la piscina cubierta, ¿vale? La piscina cubierta, una inversión que se hace, que se termina de hacer en el 2011 de más de 2 millones de euros. Una inversión que en el 2018 está todavía sin aprovechar por los vecinos de Marmolejo. Una inversión que está hecha, una inversión que está ahí, una inversión que nos guste o no nos guste, se hizo en su día, está pagado, está el elemento ahí y qué menos que ponerlo en marcha. Desde el principio, pues quizás se podía haber puesto en marcha desde el principio, pero sí es verdad que en el repaso económico que hemos hecho, hemos podido deducir que ahora está la cosa medio que, pero que al principio no estaba la cosa para hacer experimentos con gaseosa. Por lo tanto, en ese momento yo creo que era un poco, entre comillas, irresponsable abrirla sin poder calibrar exactamente el déficit, que lo estamos trabajando y ahora le explico, y sobre todo sin saber si vamos a poder afrontar ese déficit. Si cuando entramos aquí no sabíamos si se han ido tomando decisiones, se han ido viendo cuestiones y ahora hemos decidido de poner en marcha. Fundamentalmente, porque ahora tenemos una mejilla de resuello, más que estamos para tirar cohetes, pero podemos un poquillo, y bueno, si tenemos una inversión de 2 millones de euros, que sí es verdad que el 90% de la inversión se está usando, los servicios, la oficina, pero claro, el otro 10%, que es la piscina cubierta en sí, pues estaba allí desaprovechada, con el consecuente deterioro que estaba sufriendo, pero sobre todo la consecuente desactualización con respecto a la normativa. Claro, ya había cosas que ya no cumplen, que si las barandillas de la escalera ya tienen que llevar una cosa para que cuando vayan nadando no meta el brazo, que si las duchas tienen que tener, en fin, un montón de líos que cuanto más lo dejes, más dinero te cuesta, porque lo tienes que adaptar a la normativa, tienes que poner más cosas y es más complicado. Y además, esa piscina se dio una subvención y cuando te dan una subvención, sea para piscina o sea para lo que tú quieras, tienes que hacer lo que pone la subvención y usar el elemento que resulta de haber aplicado esa subvención. Ojo, que es que ya es que se tenía que abrir, incluso sin poder, había que abrirla. Porque es que te puedes ver en la tesitura de tener que devolver los 2 millones de euros o el 1 millón y pico de euros que puso la Junta, el otro lo puso el Ayuntamiento. Que sea el verdadero peligro que tiene eso. Por lo tanto, tomamos la decisión de poner en marcha una gran inversión que hay en el municipio. Si está ahí, pues como si hay 200 jardines, pues habrá que mantenerlo. No vamos a quitar jardines, pues no vamos a tirar la piscina, ya está ahí, pues vamos a abrirla. Lo hacemos en un momento en el que creemos que podemos responder del posible déficit que haya.
Al fin y al cabo es como un servicio que presta más el ayuntamiento. Yo no tenía que decir esto aquí en la tele porque como me vea Montoro, el ministro me corre a gorrazo y puede tener responsabilidades, pero al fin y al cabo ustedes saben igual que yo que la guardería es un servicio que presta el ayuntamiento y que la gente no paga lo que vale la guardería, secretaria que se tape los oídos y el ayuntamiento tira un poquillo para adelante con el tema. Las escuelas deportivas, subimos las tasas de las escuelas deportivas, lo intentamos hacer sostenible, pero tienes que tener en cuenta también que la sostenibilidad del sistema no puede solamente depender de lo económico. Aquí estamos para hacer política, para prestar servicios y el ayuntamiento tiene que favorecer en la medida de lo posible, de manera justa, igualitaria, a todos los vecinos y vecinas. Hay que aplicar también esa sostenibilidad social que tiene que tener cualquier elemento que surja de aquí. La escuela deportiva, repito, se subieron las tasas, se intentaron equilibrar, no lo voy a decir. Algún padre o alguna madre se lo ha explicado, pero no se llega ni cerca ni orilla a lo que vale. ¿Qué pasa? Que ahora en este caso pues es echarle otra carga más al borrico. Pero vamos a intentar, y en eso está trabajando Javi muy bien, que la carga sea lo menos posible, primero, optimizando los gastos, que sean los menos gastos posibles, gasta eso menos de lo que parece, quizás gaste eso más en luz, con los focos y las luces y los arpechuques que hay allí, que lo que gaste de calentar aquello. Que lo de la luz también lo estamos trabajando ya, precisamente hace 2 noches estuvimos allí viendo aquello, seguramente que se cambie relativamente pronto, para que sea LED y se baje el consumo. Pues con medidas como esa, intentando gastar lo menos posible, ojo, prestando un servicio en condiciones de calidad y homologado, no echar cualquier cloro, que eso ha pasado aquí. Se echaba cualquier cloro porque fuera barato y aquí, pero eso ni cloro ni nada, aquello es hasta peligroso. Haciéndolo bien, con toda la normativa, optimizando esos gastos. Y aparte, ya se está trabajando en un estudio que dará como fruto unas tasas, unos precios públicos para que la gente pueda entrar a la piscina. Eso no es la piscina al aire libre, que es más barata y que echar allí todo el día. Eso es otro concepto diferente, para que la gente lo use sabiendo eso lo que es. Eso no es cualquier cosa, eso es un lujo, entre comillas, que viene muy bien para la salud, que viene muy bien para el deportista, que viene muy bien, y nosotros vamos a adaptar esos precios para que no sean prohibitivos, pero para que sí sean sostenibles en la medida de lo posible. Y además, después de ese estudio que se haga y esos precios, esas tasas que salgan, lo que estamos también trabajando es en que vaya mucha gente. Eso es la teoría de el mismo gasto, aquello hay que abrirlo. Tiene que haber allí uno en la puerta, un ejemplo, uno en la puerta, un socorrista, aquello encendido y el agua caliente y los servicios hay que limpiarlos. Ese es el gasto fijo, haya una persona que vaya a bañarse o vayan 200 o los que sea aquello capaz de... Por lo tanto, vamos a intentar que vaya mucha gente para que esos costes fijos que hay se reduzcan y se compartan entre todos, ¿vale? Ese es el objetivo. Estamos hablando con clubes, con asociaciones deportivas, estamos buscando compromiso con gente que se dedica al tema para que también traiga gente. Se están viendo los precios públicos, las tasas, de manera que sean flexibles a la hora de que nadie lo eche para atrás. El que quiera ir a la piscina lo tiene que pagar, pero que no sea una cosa de quiero ir pero no puedo, que sea una cosa relativamente asequible. Estamos hablando con otros ayuntamientos, los ayuntamientos de la zona, que no tienen piscina cubierta, intentando establecer un sistema para que pueda venir gente de otros pueblos que vengan aquí. Ellos ponen el autobús, es una idea que le hemos planteado y está gustando. Un ayuntamiento X pone un autobús, recoge a su gente de allí y lo trae aquí, pagan su historia, y, en fin, un servicio que se puede dar de manera indiferida de un ayuntamiento a otro y nosotros prestamos ese servicio con nuestra instalación. ¿Qué hemos hecho? Estamos trabajando en todo eso, tomamos la decisión de que la vamos a abrir, hay que empezar a apañar el tema del estudio económico, del que resultará, que ya lo debatiremos aquí en este pleno, los precios públicos que hay que cobrar allí. Hay que adaptarse a la normativa, supone un gasto, ya estamos, por eso digo que estamos de pelea, entre comillas, supone un gasto adaptar, esto falta, esto está mal, esto ya está obsoleto, esto ya no cumple, pues hay que ir cambiando cosillas, pocas, pero son muchas, y sobre todo la precaución de, repito, que esa piscina tiene que estar abierta porque te dieron una subvención para que hiciera una piscina y para que la abriera, no para que la dejara cerrada y criara peces, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si tomamos esa decisión y trabajamos en el aspecto económico, a buen criterio del concejal dijo, bueno, pero si esto lo abrimos, ¿cuándo se va a abrir? Digo, pues apáñalo tú para que se abra después de la piscina de verano, para que se cierre, porque este invierno ya estábamos... Bueno, y vamos a abrir en octubre o en noviembre cuando se termine de abrir y no la vamos a aprobar. Claro, hay que aprobar porque eso cuando le da por suerte allí un chisme del agua, aquello no da los datos bien, esto hay que tocarlo, aquello que... Normal como cuando se prueba. Tendrás que probar la caldera.
A ver si cuando abra hasta aquí que no eres capaz de calentar el agua, pues hay que probarlo todo. Entonces, todas esas pruebas se ha hecho con una empresa especializada. Nosotros de eso no, una empresa especializada está comprobando las bombas, está comprobando las depuradoras, que son las mismas que se usan para la de invierno que para la de verano. Se están haciendo algunas modificaciones que había que hacer de defectos que la piscina tenía. Una vez que la termina, como no se llegó a poner en marcha, digamos, al 100%, no salen, pues están saliendo ahora. Se están cambiando las cosas que se han roto. Y digo, bueno, si el agua está caliente y esto está caliente y esto está aprobado, pues vamos a darla a probar, entre comillas, y por eso se ha hecho la campaña esta, que se ha reflejado para que se apunten todos, se ha mandado cartas a todos los clubes y las asociaciones deportivas de manera específica. Se han hecho anuncios en la radio, en la televisión y en el Facebook para que cualquier vecino se apunte y se reserve una hora para que lo pruebe aquello, para que lo vea de manera gratuita, para que vea lo bueno que es. Yo puedo dar fe que aquello, una sensación agradable, aquello está bien. Aquello está bien para el que quiera hacer deporte durante el invierno, ese tipo de deporte, la natación, o para temas de rehabilitación, o temas de necesidades que tenga la gente, pues temas de espalda, que hay mucha gente con problemas de espalda, pagan, se entran allí y pueden, las personas mayores también, el tema de la gimnasia de mantenimiento también está Javi trabajando para que luego se incorporen allí, vamos a ver cómo vendemos la borrica, para que se llene aquello y tenga actividad y haya movimiento, y la gente lo conozca. Qué mejor manera de conocerlo que ya que se ha hecho un gasto, porque eso es, ya está encendida, pues lo que tarde en enfriarse la termina de apagar y vámonos, y hasta octubre, ¿no, Javi? En octubre se abrirá, pero mientras tanto ya hay un montón de gente apuntada, un montón de clubes, de asociaciones, sobre todo clubes deportivos, pues lo van a probar, y luego intentar que eso sea un elemento más en el día a día, pues de las escuelas deportivas, que también se van a cuadrar los días de entrenamiento de las escuelas deportivas con los días de los bonos que se van a hacer para los niños que estén, en fin, un lío que tiene Javi ahí que ya se explicará cuando esté resuelto. Dicho eso, ¿se le perderá dinero? Yo tengo que decir que no, luego lo que salga lo vamos a ver entre todos. En fin, a su casa viene. Venga lo que venga, a su casa viene. Tenemos una piscina cubierta, la tenemos que abrir, tenemos que trabajar porque sea sostenible. También te digo una cosa, nosotros abrimos la piscina con todas las de la ley, con sus tasas bien aprobadas y sus cosas, y eso resulta que la gente no se baña, pues para que se bañen tres, se cierra el chiringuito y ya nos quedamos todos tranquilos. Le devolvemos los dineros a la Junta y decimos, ya no queremos piscina. A ver, es que es una situación complicada, lo explico de esta manera para que entiendan lo difícil que es tomar una decisión de algo, hombre, que no es de extrema necesidad, pero dadas las circunstancias sí lo es, porque si no lo abres, le tienes que devolver los dinero a la Junta, y aparte por responsabilidad es una infraestructura que hay que poner en marcha. ¿Y no hay posibilidad de arrendarla? De arrendarla, como usted dice, va a ser una concesión administrativa. Si usted mismo está diciendo que da pérdida, si la borrica la vendemos así, ¿quién va a venir? O sea, si no viene nadie, que lo hemos intentado, ya verá, desde el primer día. Pero si nosotros decimos eso, si no lo vendemos eso, vamos a ponerla en marcha. Vamos a hacer que vaya bien. Luego sí es verdad que a lo mejor una empresa, si nosotros estamos en el límite, digamos, de la estabilidad, a lo mejor una empresa siempre es más efectiva, a lo mejor en algunas cuestiones, no lo sé, en otras cosas no, a lo mejor es capaz de sacarle rentabilidad. Vamos a ponerlo en marcha, vamos a ponerlo en valor. Y a partir de ahí, pues, que la quiera, a lo mejor no nos interesa dársela a nadie porque le ganamos dinero, pero bueno, que lo normal es que el que la quiera, que le pongamos un lazo y se la regalemos con los preceptos legales que diga la secretaria. Pasa como con el balneario. El balneario, de lo que se trata ahora es de ponerlo en valor. Aquello así conforme está, o conforme estaba, pues que vaya, va que invierta nada. Allí terreno, aquello todo hecho mixto, las plantas, y aquello no. Pues claro, vamos a ponerlo en valor. Vamos a arreglar los manantiales, vamos a arreglar la casa del médico, se va a hacer el museo, que ya tenemos el dinero del centro de interpretación en la casa del médico, el riego de los jardines, se van a plantar plantas nuevas, en fin, todo aquello que se está haciendo allí, que ya daremos cuenta largo y tendido, de manera que se ponga en valor, que sea algo atractivo. Y ahora ya, desde la inversión privada, como ya se intentó en su día, sino allí en el mismo paraje del balneario, que seguramente que no sea allí, en las dos fincas aledañas que tiene el ayuntamiento allí, que tiene 2 pedazos de olivos que se compró hace ya un montón de años, que se firmaron la escritura precisamente en esta legislatura, se construirá lo que se tenga que construir, el centro termal, el pequeño hotel o lo que sea, pero claro, hay que ponerlo en valor. No es que le vayamos a dar el balneario a nadie, eso por supuesto, eso no va a volver, por lo menos mientras dependa de mí o de nosotros, no va a volver nunca a ser de nadie diferente a los marmolejeños y las marmolejeñas, por supuesto. Pero bueno, si tú al borde de aquello, alrededor de aquello, puedes tener tus 2 fincas de olivos y montar allí lo que corresponda, que sea lo que genere empleo y lo que genere riqueza.
Pues igual hay que hacer con eso, vamos a ponerlo en valor, vamos a intentar ponerla en marcha por todos esos argumentos que he dado y luego, pues efectivamente, si alguien, como usted bien dice, ve conveniente que la puede llevar y a nosotros nos interesa, pues se le dará, ¿vale? Pues no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Buenas noches, vecinos y vecinas. Acabamos de terminar otro pleno, el pleno correspondiente al mes de marzo. Otro pleno donde se han tratado temas importantes y de calado para el municipio. Hemos tocado y tratado temas económicos, hemos tratado temas de infraestructura y hemos tocado temas, la verdad que sentimentales, temas emocionantes y temas sobre todo que vienen a intentar hacer y crear más aún si cabe ese sentimiento de pueblo y de orgullo de Marmolejo. Hemos aprobado el himno, el escudo y la bandera. Un himno que hace unos momentos hemos podido escuchar de manera oficial y por primera vez en este salón de pleno. Un himno que espero que se escuche en todos los lugares de nuestro pueblo, en todas las casas de Marmolejo, en todos los actos y en todos los eventos, porque que tenga todo el mundo claro, muy claro, que ese es el himno de Marmolejo. Un himno de nuestro pueblo, que no es un himno que tiene cara, que no es un himno de ningún partido político, que no es un himno de ninguna persona, que es el himno de Marmolejo. Un himno que ha tenido a bien el crear Rafael Machuca, ese cantautor que está afuera trabajando a muchísimos kilómetros de su pueblo y que por lo tanto lo ha hecho desde la máxima objetividad y a la misma vez con una subjetividad tremenda que acarrea el hecho de estar lejos de su pueblo, lejos de sus raíces, lejos de algo que todavía quiere y que todavía siente como suyo y como una parte fundamental de su vida. Desde ese anhelo de su pueblo, desde ese anhelo de su familia y de la historia que conlleva este maravilloso pueblo, ha creado ese himno, no ha legado ese himno para los anales de la historia, le ha donado ese himno a Marmolejo para que sea el himno de Marmolejo, el himno de todos los marmolejeños y marmolejeñas. Por lo tanto, quiero que nazca esa iniciativa hoy como una iniciativa huérfana, no de creador, que por supuesto siempre será Rafael Machuca, pero sí de esa iniciativa política que pudiera atribuírsele. Una iniciativa general por el bien común que viene a crear un himno para todos los vecinos y vecinas, como he dicho anteriormente. Igual que ese escudo que ya era nuestro y que ya reconocíamos, y esa bandera que hoy también han sido documentados, han sido legitimados de manera legal después de un proceso exhaustivo que ha venido a ser que por fin Marmolejo tenga un escudo y una bandera legal y que pueda sentirse orgulloso y hacer gala de ellos en cualquier sitio. Ya se harán de cara al 27 de mayo campaña donde se explique todo el procedimiento que se ha seguido tanto para el himno como para el escudo y la bandera, el porqué de ese himno, el porqué de ese escudo, el porqué de esa bandera, para que todo el mundo lo conozca y todo el mundo lo sienta como suyo, como no podía ser de otra manera. Nadie se puede atribuir un elemento de cohesión y de unión como son los símbolos de un municipio. A partir de ahí, desde esa perspectiva sentimental, Marmolejo no solamente es un escudo, una bandera y un himno. Marmolejo son más de 7.000 almas que conviven, que convivimos en un municipio que poco a poco se está recuperando y que poco a poco se está desarrollando y está consiguiendo salir del pozo en el que estaba metido. He dado cuenta de algunos datos económicos interesantes. El primero, fundamental y primordial, es el de que la liquidación del ejercicio 2017 ha salido nuevamente positiva. Eso quiere decir que hemos sido capaces de recaudar todo el dinero que dijimos que íbamos a recaudar, o gran parte, casi todo el dinero que dijimos que íbamos a recaudar, y que además hemos incorporado mucho dinero de otras administraciones, casi 3 millones de euros, que eso, sumado a que el gasto ha sido controlado, desarrollando y ejecutando ese proyecto de presupuesto, ha dado como resultado que haya un superávit en la liquidación del ejercicio 2017 de casi 80.000 euros. Poco a poco, esos datos, como he explicado en el Pleno, de manera
breve y sucinta, lo vuelvo a repetir, se están mejorando. El periodo medio de pago ha pasado de casi 300 días a poco más de 90 días. Hemos conseguido reducir esos pagos pendientes de aplicación de 3.600.000 euros a dejarlos en prácticamente 490.000 euros y le quedan los meses contados, porque yo creo que podremos aportar más consignación para eliminarlo de una vez por todas. Sobre todo también destacar que después de encontrarnos 1,5 millones de euros con proveedores, de deuda con proveedores, más todo el funcionamiento que ha llevado el Ayuntamiento en estos 3 años, hoy por hoy hay algo más de 300.000 euros de deuda con proveedores y se está pagando con normalidad. Estamos atendiendo los préstamos, estamos atendiendo las nóminas, estamos atendiendo todas aquellas necesidades que nos plantean los vecinos y que en la medida de lo posible estamos intentando resolver, como el tema de los caminos. El tema de los caminos es un tema que entendimos desde el principio que tenía que ser fundamental. Un pueblo eminentemente agrícola, un pueblo con mucho término municipal lleno de olivos, lleno de huertas, necesitaba unas infraestructuras viarias que habían prácticamente desaparecido en la legislatura del 2011 al 2015, que necesitaba un plan de choque, que le hicimos al principio, que necesitaba un mantenimiento coherente. Poco a poco estamos demostrando cómo año tras año se están mejorando los caminos, se están haciendo inversiones potentes en determinados puntos que tienen determinadas dificultades. Ya se han arreglado caminos importantes en el municipio. He puesto de manifiesto y he destacado en el Pleno el de San Julián, que va desde el polígono hasta Villa del Río, con una inversión de 1.400.000 euros. Y esta noche, concretamente, hemos traído la petición de una subvención a la Junta de Andalucía para arreglar el camino de la Marquesa, por un valor de algo más de 300.000 euros, que se va a financiar con el 60% de la Junta, el 20% de la Diputación y el otro 20% que correrá a cuenta del Ayuntamiento. Ya he explicado que el hecho de elegir ese camino de la Marquesa era una cuestión de necesidad y de garantía. Necesidad a la hora de tener que arreglarlo, que quizás no sea el que más necesariamente hay que arreglar, efectivamente, pero sí el que más garantía nos da a la hora de que nos concedan la subvención. Por lo tanto, como no queremos hacer ningún tipo de experimento que pueda perjudicar el interés general del municipio, hemos optado por ese camino, que es el que más garantía nos da a la hora de pedir la subvención, de que más puntos tenga y de que pueda ser aprobado, como elemento en el que se inviertan esos más de 300.000 euros. Por lo tanto, seguimos trabajando, seguimos haciendo cosas, seguimos luchando con las circunstancias que siguen siendo complicadas. Yo algunas veces me puede el optimismo y me pueden las ganas de querer que las cosas salgan bien, pero sí es verdad que Marmolejo está viviendo una cruda realidad que tiene muchísimas dificultades como pueblo, como colectivo y también como ayuntamiento. Pero también es verdad, vecinos y vecinas, que no nos van a derrotar, que no van a poder con nosotros las circunstancias, que no nos vamos a resignar. Yo siempre he dicho que este Marmolejo, este pueblo, tiene muchas posibilidades, mucho capital humano, muchos elementos de los que sacar provecho para mejorar la vida de todos los vecinos y vecinas, y poco a poco se están cumpliendo todas esas expectativas. Poco a poco estamos poniendo en marcha y en valor elementos que van a ser fundamentales para el presente, por supuesto, como ya lo están haciendo, pero sobre todo para el futuro. Ese polígono industrial que poco a poco será una realidad y sobre todo ese maravilloso balneario que tiene, como me había oído en muchísimas ocasiones decir, la vertiente sentimental. Hay que arreglarlo por orgullo, hay que arreglarlo porque es nuestro, hay que arreglarlo porque es nuestra tarjeta de visita en cualquier sitio, todo el mundo nos conoce por nuestro balneario, hay que arreglarlo porque nos duele, pero también hay que arreglarlo porque es un elemento fundamental de desarrollo para el municipio, de creación de empleo y de creación de riqueza. El mero hecho de estar invirtiendo allí dinero ya está generando riqueza, ya está generando empleo, pero una vez que esté recuperado, una vez que esté restaurado, seguro que volverá a ser apetecible, entre comillas y en el buen sentido de la palabra, para cualquier empresa que quiera, en los terrenos adjuntos, adyacentes que tiene el ayuntamiento, que tiene el pueblo, montar algo que verdaderamente genere empleo. Y recuerdo aquel proyecto del centro termal de más de 3 millones de euros que estuvo a punto de desarrollarse en la última legislatura en la que gobernó el Partido Socialista antes de la interrupción del 2011 al 2015. Por lo tanto, en breves fechas, a lo largo del mes de julio, del mes de junio, lo intentaremos. Las lluvias también nos han trastocado un poco los planes. Intentaremos reabrir ese balneario, reabrir los manantiales, que por cierto están resistiendo muy bien las crecidas del río con el sistema de bomba y de bunkerización que establecieron los técnicos y el concejal allí.
Abriremos, por supuesto, la cafetería, que ya tiene servicio de luz, ya tiene suministro de luz. Abriremos la Casa del Médico, con los primeros pasos de ese centro de interpretación que van a construir, que van a montar allí con un dinero de Diputación, con una subvención de 60.000 euros que tenemos de Diputación. Prácticamente se quedará al 80% ejecutado el proyecto de musealización de ese centro de interpretación. En futuras subvenciones acudiremos para intentar poder desarrollarlo al 100%. Los jardines del entorno de la Casa del Médico, el bosque también está siendo un elemento que estamos también intentando mejorar poco a poco, con la inestimable ayuda de los cursos de forestales y de jardinería que hay en la granja, en el centro de formación. Y la diosa Igea también habéis podido ver en internet que en estos últimos días pues se ha sacado de aquí, que estaba en el ayuntamiento, se ha llevado a una instalación, unas naves del ayuntamiento, y unos profesionales la han limpiado, le han quitado toda la pintura, que tenía muchísimas capas de pintura, la han restaurado, y esta tarde mismo estaba siendo pintada para que cuando se termine de arreglar la entrada de la Casa del Médico, la fuente que hay allí, vuelva la diosa Egea a su sitio, con garantías, con seguridad, porque ahí hay un sistema de alarma, un sistema de cámaras de videovigilancia, para que todo el perímetro esté vigilado y esté protegido. Desarrollo de nuestro pueblo, fruto del trabajo y fruto de la connivencia entre los ciudadanos y el equipo de gobierno. Poco a poco, entre todos, lo estamos consiguiendo. Nosotros somos la cara visible de todo esto, pero en realidad hay un pueblo entero empujando para que todo salga bien, o por lo menos de la mejor manera posible. Hay elementos, hay cuestiones, hay veces que no salen las cosas como todos quisiéramos, pero sí es verdad que todo se hace desde la mejor intención y desde la buena fe, entendiendo que tanto el equipo de gobierno como yo, que tanto mi equipo de gobierno como el propio alcalde está para trabajar para todo y cada uno de los marmolejeños y marmolejeñas, y no me voy a cansar nunca de decirlo. Nosotros tenemos una responsabilidad, que es la de gobernar para más de 7.000 personas sin hacer distinción de ningún tipo. Por lo tanto, aquí estamos para lo que haga falta, para escuchar vuestras sugerencias, para intentar atender todas aquellas necesidades que tengáis, pero sobre todo para desarrollar a Marmolejo y para serlo un pueblo cada vez mejor.